el nivel del terreno natural bajó debido a un proceso erosivo. Quiere decir que en la actualidad ese suelo tiene una carga, por encima tiene una carga inferior. Es decir, ahora no es Z, sino digamos que anteriormente tenía Z1. Ahora por encima tiene una altura Z2 que es menor a la que tenía hace 1.000.000 de años. Es decir, que esa carga, y digamos que este es sigma 1, hace 1.000.000 de años, y ahora en la actualidad un sigma 2. El suelo tiene el mismo peso unitario. Entonces el esfuerzo que tiene actualmente sigma 2 es menor a sigma 1. Se dice que esos son entonces arcillas normalmente consolidadas. Es decir, que en su pasado recibieron una carga mucho mayor. Entonces, arcillas sobreconsolidadas, que en el pasado tuvieron una carga mucho mayor. Son arcillas sobreconsolidadas. Entonces, ese tipo de arcillas tienen inicialmente este comportamiento, o sea, en este rango de AB. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando una carga inferior a la que recibió en su historia y por lo tanto no se va a deformar tanto. Ya, entonces el suelo diría, no, él recibe esa pequeña carga, entonces el suelo dirá, dice uno ahí como para ilustrarlo, pues eso a mí no me hace efecto. Pero cuando él recibe una carga súper a la que recibió anteriormente, ¿cuál fue la carga que recibió hace 1.000.000 de años? Este sigma 1. Si nosotros superamos ese sigma 1, digamos, no sé, 100 kilopascales, si nosotros le aplicamos una carga superior de 150 kilopascales, ya, entonces él se comienza a deformar más. Entonces dice, bueno, ya esta carga yo no la he recibido y por lo tanto me tengo que deformar más. Ya, entonces esas son arcillas sobreconsolidadas. Y las arcillas normalmente consolidadas es el caso contrario. Nunca han recibido una carga como la que se le está aplicando en la actualidad. Entonces, borro aquí un momento. Y el nivel del terreno natural siempre ha estado a esa altura. Ya, o sea, siempre ha tenido la misma carga. Pero nuevamente el punto A. Entonces, la carga que nosotros le aplicamos al suelo, que sea mayor a esa que tiene actualmente, él se comienza a deformar enseguida. Entonces, las arcillas normalmente consolidadas, ya saben, entonces son suelos que nunca han recibido una carga de ese valor, de esa magnitud. Y nosotros eso lo representamos en la gráfica acá. De B a C, fíjense, nosotros comenzamos el ensayo. Aquí comenzamos en A. El suelo se deforma muy poco. De A a B el suelo se está deformando muy poco. Pero entonces de B, fíjense que cómo cambia la pendiente de la curva. De B hasta C, fíjense en este rango de esfuerzos. Ocurre una deformación muy grande. O sea, miren todo lo que cambia en un delta E. O sea, se deforman mucho. Es decir, que en ese momento nosotros estamos superando la carga, la máxima carga que el suelo recibió en su historia. Entonces, en ese punto de quiebre, nosotros podemos decir de la curva, en ese punto de quiebre, más o menos por acá,
Si nosotros eso proyectamos en el eje X, podemos determinar la máxima carga que el suelo ha recibido en su historia. ¿Ya? Porque es un punto de quiebre en el cual el suelo se comienza a deformar de una manera diferente. ¿Ya? Esa máxima carga, y ya veremos un proceso para determinar esa máxima carga, ese máximo esfuerzo que recibió el suelo, se conoce como la presión o esfuerzo de preconsolidación. Y nosotros normalmente lo expresamos como sigma prima P, el esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Entonces, las arcillas sobreconsolidadas se mueven en este rango. Las arcillas sobreconsolidadas, normalmente consolidadas, se comienzan a mover a partir de este rango. Entonces, fíjense que estas flechitas indican la dirección en la cual se realiza el ensayo. De B a C, entonces tenemos un suelo que es normalmente consolidado. Y fíjense que aquí, de C a D, fíjense que esta ruta de C a D se devuelve el suelo. Allí lo que indica es, para que se devuelva, significa de que fíjense que tiene una carga acá en C y en D tiene una carga menor. Allí lo que quiere decir es que el suelo se le está quitando carga. Cuando el suelo nosotros le quitamos carga, el suelo inicialmente se comprimió, pero cuando le quitamos carga, él se expande nuevamente. Aumenta la relación de vacíos, aumenta su volumen otra vez. O sea, él trata de buscar su estado inicial como estaba, pero no lo va a lograr, porque si lograra su estado inicial, volviera al punto A. Entonces, él queda con una deformación permanente aquí. En D, entonces, fíjense que si seguimos esta ruta, llegamos acá nuevamente. Quiere decir, de D a G, lo que hace es que nuevamente se le aplica carga y él se comienza a deformar. Sigue su proceso de deformación. Y fíjense que sigue la ruta, esta es una proyección. Ay, lo dibujé mal. Fíjense que el suelo sigue la ruta esa proyectada. ¿Ya? O sea, acá el suelo nuevamente está sobreconsolidado. Y cuando superamos la carga que le habíamos aplicado antes en el punto C, se vuelve normalmente consolidado. O sea, se comienza a deformar más o abruptamente, ¿no? Es más abrupto el cambio en la deformación. Normalmente, entonces, este tramo recto se conoce como la línea de compresión normal o la línea virgen. O sea, el suelo aquí es virgen porque no ha recibido una carga, o es la carga, la máxima carga que está recibiendo. ¿Ya? Y en estas aquí, entonces es el tramo sobreconsolidado del suelo. Entonces, esa es la diferencia de arcillas, entre arcillas normalmente consolidadas y arcillas sobreconsolidadas. Para saber si una arcilla es normalmente, bueno, uno en campo, uno no sabe si ese suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. La única manera de saberlo es construir esta gráfica, ¿ya? Y encontrar el punto de quiebre, determinar esa presión de preconsolidación y comparar el esfuerzo que el suelo tiene actualmente. Es decir, el gamma por la profundidad a la cual yo extraje la muestra para ensayarlo en el laboratorio. Y de esa manera, si el esfuerzo que tiene actual es inferior a sigma prima P, el suelo en ese momento está sobreconsolidado, y si es mayor, sigma prima, el esfuerzo actual es mayor a sigma prima P, el suelo es normalmente consolidado y se encuentra sobre la línea virgen. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos, ¿qué pasa? Los asentamientos
que es lo que vamos a ver más adelante, serán mucho menores en un suelo sobreconsolidado que en un suelo normalmente consolidado. Entonces, cuando yo vaya a estimar, y si nosotros vamos a construir una edificación aquí que tiene un peso, ¿ya? Entonces yo necesito saber si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Si yo no lo hago y si yo asumo que el suelo es sobreconsolidado, que es la condición menos crítica o es lo más conservador, y resulta que ese suelo es normalmente consolidado, cuando yo le aplico esta carga, ¿qué pasa? Que yo los asentamientos que estimé no serán correctos. Entonces probablemente yo estimé asentamientos de 6 centímetros, asumiendo que el suelo era sobreconsolidado, pero resulta que yo no hice el ensayo, no supe nada, y resulta que los asentamientos reales eran, por ser un suelo normalmente consolidado, se elevaron a 20 centímetros. Ya, aquí estaba bien, bueno, unos asentamientos de 100 centímetros son tolerables, pero un asentamiento en una edificación de 20 centímetros, eso no se puede, eso no está permitido, porque pone en riesgo de colapso esa estructura. Entonces, fíjense la importancia de conocer ese concepto de las características de consolidación. Diferenciar entre una arcilla sobreconsolidada y normalmente consolidada. Acá, bueno, entonces en esta gráfica se presenta, aquí vemos relación de vacío versus esfuerzo vertical efectivo, pero se diferencia de esta es porque fíjense que aquí el esfuerzo efectivo está en escala logarítmica, aquí está en escala natural y en escala natural tiene esta forma. Es una curva así. Aquí no, ustedes no identifican la línea virgen del suelo. Y aquí fíjense que este es el tramo sobreconsolidado. Pero entonces la línea virgen no es posible detectarla aquí. Aquí si ustedes ven hay unas flechitas que marcan a la derecha, lo cual dice que es un estado imposible del suelo. Es decir, un suelo o se encuentra sobre esta línea o hacia la izquierda, pero a la derecha no es posible. Quiere decir que si nosotros, y aquí nuevamente dibujo la línea de terreno natural, y si yo extraigo un cubito de suelo a una profundidad Z, lo llevo al laboratorio, lo ensayo, bueno, ya sabemos el sigma prima Z, que sería el gamma multiplicado por la profundidad, determinamos la relación de vacíos inicial. Ese suelo no puede caer, esos dos puntos, esa pareja de puntos no puede caer por acá. Esa pareja de puntos o cae aquí, o cae acá, o a la izquierda, pero a la derecha es un estado imposible. ¿Ya? O cae sobre la línea, lo cual me indica que el suelo es normalmente consolidado, o cae a la izquierda, que me indica que el suelo es sobreconsolidado. Si cae en este puntico que está aquí, quiere decir que tenemos un tramo así. De hecho, esas curvas tienen varios tramos sobreconsolidados, de sobreconsolidación. Y esta es la, bueno, lo que pasa es que aquí eso no se ve bien y normalmente se representa así, a la derecha en escala semilogarítmica. El eje X en escala logarítmica. Es lo mismo que vemos acá. Estamos bien, entonces, aquí está un poquito más recto, entonces, fíjense, este es el tramo virgen. Y esta es el tramo sobreconsolidado. Pues pueden encontrar diferentes líneas. Nuevamente, el estado imposible a la derecha, o sea, eso no es posible. No hay posibilidad de que un suelo se encuentre de ese lado. Cada suelo
tiene una curva de consolidación. Pues este suelo que está aquí tiene una curva de consolidación, pero un suelo en Montería, digamos, no sé, la curva de consolidación puede dar por acá. ¿No? Entonces la curva de consolidación, o sea, eso depende de la naturaleza de la historia del suelo. Y ven, y si ven ahí, esto tiene una pendiente entre C y B o C y D que se conoce como C sub R. Entonces la pendiente del tramo sobre consolidado o la curva, esto es una curva de rebote, porque en el laboratorio se llama rebote porque en el laboratorio, en el punto B, cuando nosotros estamos cargando, fíjense que el suelo se carga, comienza a cargarse de A a B, de A a B, y es rebote porque le quitamos la carga y la curva rebota, o sea, se devuelve. Entonces, esto también se le conoce como rebote a este tramo. Y la pendiente de ese tramo se conoce como coeficiente de expansión o de recompresión. Y la pendiente del tramo virgen, esta que está acá, se conoce como coeficiente de compresión. C sub C y C sub R, o este también se conoce en otros libros como C sub S. Y ya veremos que estos parámetros, y de hecho, ya hablamos de la curva, acá hablamos de la presión de preconsolidación. La pendiente del tramo virgen C sub C y la pendiente del tramo de la curva de rebote C sub S. Estos tres parámetros son importantes para poder estimar los asentamientos en un suelo. Ya más adelante vamos a ver las ecuaciones y vamos a ver que estos tres parámetros están involucrados, están allí dentro de esas ecuaciones. Nosotros también podemos entonces graficar la deformación vertical versus el esfuerzo vertical efectivo, y la curva tiene esta forma. Tiene esta forma, entonces la pendiente de esa curva es el M sub B. El M sub B, entonces, es la pendiente de esta curva, que también nos ayuda a determinar los asentamientos, pero normalmente nosotros utilizamos son estos tres parámetros. Aquí están las ecuaciones para determinar el C sub C. O sea, dos puntos del tramo recto, entonces E2 menos E1 sobre el logaritmo de sigma prima del punto 2 menos el logaritmo de sigma prima 1, que en realidad es la diferencia de los dos, ¿no? Es la diferencia, pero la diferencia de los dos equivale también al cociente, cuando hablamos de logaritmo. O sea, el logaritmo de sigma prima z2 menos el logaritmo de sigma prima z1 es igual o es lo mismo que el logaritmo de sigma prima z2 sobre sigma prima z1. Es lo mismo. O sea, eso es que tomamos dos puntos, digamos que en A y en E, o entre B y C. Entonces sería la relación de evasión en B menos la relación de evasión en E sobre el logaritmo de sigma prima z, que corresponde al punto B, menos el de E. Y lo mismo para el C sub S, el C sub R o C sub S, coeficiente de recompresión. Dos puntos de ese tramo, de esa curva de rebote, le determinan la pendiente. Eso es matemática, eso no tiene nada de geotecnia. Y tenemos otro concepto importante, y es la relación de sobreconsolidación. O también se conocen por sus siglas en
OCR. OCR. Y se define como sigma prima Z. Este corresponde al esfuerzo actual del suelo, o sea, el que tiene en campo. Actual en campo. Sobre la presión de preconsolidación, siendo la presión de preconsolidación el máximo esfuerzo del suelo que el suelo ha tenido en toda su historia. Entonces, si el OCR, eso puede tomar diferentes valores. Entonces, de acuerdo, ¿quién me dice? Si el OCR, con eso, esta relación de sobreconsolidación nos indica, nos ayuda a identificar si un suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Entonces, ¿quién me dice entonces si OCR es mayor que 1? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? Estaría sobreconsolidado, ¿no? No. Si es mayor que 1, quiere decir que no son iguales. No, obviamente no son iguales. Pero ¿cuál es la conclusión? Mayor o igual que 1 o menor que 1. Este me indica que el suelo es normalmente consolidado. Digamos que sea igual a 1, que también está incluido ahí. Lo que me quiere decir eso es que el sigma prima Z, si es igual a 1, que el sigma prima Z es igual a la presión de preconsolidación. Es decir, que la carga que el suelo tiene es igual a la que recibió en toda su historia. O sea, en ese momento el suelo se comienza a comportar como normalmente consolidado. Y si nosotros subimos, o sea, si superamos la presión de preconsolidación, pues ese cociente me tiene que dar mayor que 1. Y si es mayor que 1, pues el suelo sigue, con más razón se va a seguir deformándose. El suelo es normalmente consolidado. Y si esa relación, si ese cociente es menor que 1, ¿no? Este valor estaba descargando el computador. Entonces, si les decía que si este valor es menor que 1, si este valor OCR es menor que 1, quiere decir que sigma prima Z es menor que sigma prima P y ni siquiera nos hemos acercado a la máxima presión que el suelo ha recibido en toda su historia. El suelo es sobreconsolidado. Entonces, esto es un concepto muy importante que nos ayuda también, pues, a diferenciar entre esos dos tipos de arcillas. Ahora, otra cosa. El suelo es, bueno, o normalmente consolidado o sobreconsolidado. A veces nosotros, bueno, hablamos de ligeramente sobreconsolidado. Ligeramente sobreconsolidado es cuando, bueno, es menor que 1, pero está acercándose allí a 1. Normalmente uno habla así como
ligeramente sobreconsolidado. Listo, bueno. Entonces, ahí, bueno, unos puntos clave, entonces, de lo que hemos visto hoy, hasta ahora. Hoy. La trayectoria AB, y nos devolvemos a la figura, la trayectoria AB, esta que está aquí, AB, en la curva de consolidación. Hay alguien que tiene el micrófono activado. La trayectoria AB también se conoce como la línea de compresión, línea normal de consolidación, NSL, o el tramo virgen, como también uno lo encuentra en otra bibliografía como el tramo virgen, o línea de compresión normal con esta sigla, NSL. Y describe la respuesta de un suelo normalmente consolidado. Lo que les decía, si el suelo se mueve por este tramo, el suelo es normalmente consolidado. Es decir, un suelo que nunca ha experimentado un esfuerzo vertical efectivo mayor al esfuerzo vertical efectivo actual. La línea de compresión normal es aproximadamente recta en la gráfica logaritmo de sigma prima z versus g. Y está definida por la pendiente C sub c, que es el índice de compresión. Entonces, pendiente este del C sub c, índice de compresión. Una arcilla, y cuando vean esta sigla aquí, este símbolo NC, normalmente consolidado, NC normalmente consolidado, se comportará como un material elastoplástico. ¿Qué quiere decir eso? Que parte del asentamiento del suelo será recuperable, mientras que otra parte será permanente. Si fuera, es elastoplástico, tiene asentamientos elásticos y asentamientos plásticos. Los plásticos son los no recuperables. Si el suelo fuera elástico completamente, ¿qué pasa? Que cuando yo lo descargue aquí en B, se devolvería por acá arriba. Pero queda con una deformación permanente, que es la distancia vertical entre A y C. Entonces es un comportamiento elastoplástico. Un suelo sobreconsolidado que ha experimentado un esfuerzo vertical efectivo mucho más grande que el esfuerzo vertical efectivo actual, que era lo que ya habíamos hablado. Y un suelo sobreconsolidado sigue la trayectoria CDE. 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 Nosotros realizamos el ensayo, pero nosotros lo podemos descargar el suelo aquí. Y por eso yo les dibujé varias lineecitas acá. Yo solo lo puedo descargar, o sea, no necesariamente uno lo tiene que descargar acá, o sea, uno lo puede descargar donde uno quiera. O sea, yo puedo seguir lo cargo y decido descargarlo aquí. Cuando lo descargo, se devuelve, y si lo vuelvo a cargar, hace así. Sigo cargando y decido descargarlo acá. Lo descargo, lo vuelvo a cargar, y él sigue la misma, fíjense, la línea de compresión virgen. Y todas estas pendientes, este es el CESUS. Recuerden que las pendientes de los tramos de descarga o de rebote son los CESUS S o CESUS R, y tienen la misma pendiente. Si no les da la misma pendiente, si de pronto algo hicieron mal, de pronto ustedes descargaron acá, le dimos así y descargamos y les dio algo así. Algo se debió hacer mal en el ensayo. Entonces, tienen esa pendiente. Tienen la misma pendiente. Entonces, en este caso, ahí en el resumen nos dicen que el suelo sobreconsolidado se mueve en esa trayectoria CDE. CDE.
Y para esfuerzos debajo del esfuerzo efectivo máximo en su historia, el suelo se comportará aproximadamente como un material elástico y los asentamientos serán pequeños. Por eso es que fíjense que los asentamientos son pequeños. La distancia vertical entre C y D, que es el tramo elástico, eso es muy pequeño, o sea, eso no se deforma casi en este rango. Sin embargo, para esfuerzos mayores que el esfuerzo efectivo máximo en su historia, el esfuerzo sobreconsolidado se comportará como un material elastoplástico, es decir, como normalmente consolidado. ¿Sí? Hasta aquí es sobreconsolidado, pero aquí en B superamos la máxima carga y luego nuevamente se vuelve normalmente consolidado. ¿Claro hasta ahí o alguna pregunta? Bueno, ¿o entendieron todo o no entendieron nada? Listo, bueno, entonces les había dicho que a ojo la presión de preconsolidación, o sea, la máxima carga que el suelo ha recibido en su historia, es el punto de quiebre de esta curva. O sea, a ojo sería como por aquí. Pero existe un método gráfico que nos ayuda a determinarlo como quizás de forma un poco más precisa, ¿no? Esa presión de preconsolidación. Y el método es el de Casagrande. Entonces, este método consiste los pasos para determinar esa presión de preconsolidación son los siguientes. Lo primero es determinar aquí a ojo el punto donde esta curva aquí es de radio infinito, es decir, donde pasa a ser recto ese tramo. De menor curvatura. Entonces fíjense que aquí en A el suelo ya, fíjense que aquí se pierde ya, se comienza a perder la curvatura de esa línea. Entonces se ubica el punto A y se traza una línea horizontal. La línea horizontal AB. Seguido se traza una tangente al punto A, que sería esta línea C que va aquí, que está punteada. Entonces fíjense que esta línea C si uno la proyecta así, no quedó tan recta, pero es tangente al punto A. Y luego se traza una bisectriz. Fíjense que aquí se forma un ángulo, el ángulo ABC. ABC. Se forma un ángulo y también entonces se traza, y eso se hace con un transportador, entonces se traza la bisectriz. Entonces, la bisectriz es la línea que divide ese ángulo en dos. Entonces, fíjense que aquí queda el ángulo ABC es 2 veces alfa, es decir, que la bisectriz entonces me divide en dos ángulos alfa cada uno. Y luego entonces trazo la proyección. Entonces proyecto el tramo virgen o la línea de compresión normal.
esta es la línea de compresión normal. Entonces se proyecta esto sí, no, porque aquí no puedo. Entonces nosotros lo que hacemos es que proyectamos esta línea, fíjense así. Y la intersección, entonces marcamos el punto F, que es la intersección entre la bisectriz que trazamos en el paso anterior y la prolongación del tramo virgen. Entonces ese intersecto es el punto F. Y buscamos a qué en el eje X qué valor de esfuerzo efectivo le corresponde. Y ese sería el esfuerzo de preconsolidación. El valor en el eje X del punto F, que es la intersección entre la bisectriz y la proyección del tramo virgen. Profe, el A uno lo pone arbitrariamente ahí al ojo. Sí. Sí, es un método gráfico. ¿Sí quedaron claros los pasos o repito? Es algo así como Proctor. ¿En qué sentido? ¿Qué cosa? O sea, la determinación gráfica, sí. Usted sabe que Proctor se buscan los gamma D, la humedad, entonces ahí el punto más alto corresponde a la humedad óptima y así. Sí, pero son cosas totalmente diferentes. Porque el esfuerzo de preconsolidación no tiene nada que ver con el peso unitario seco. Sí, claro, yo me refiero al trazado del gráfico y eso, o sea, donde corta la bisectriz con La la otra es que, curva, bueno, pues ahí en bajamos Proctor, al eje X y al eje Y. sí, la otra es que en Proctor ustedes sí, lo ideal, y yo bueno, los informes muchos no lo hicieron así. La mejor manera de obtener la densidad seca máxima es analíticamente, con la derivada de la curva. La igualan a cero y hallan los valores. Ya, entonces, este es un método y de hecho yo creo que hay otros métodos, pero este es el más popular. Bueno, efecto de las perturbaciones en la gráfica de consolidación. Aquí fíjense que tenemos tres curvas. 1, 2, 3. Tenemos la curva 1 es la curva, aquí, curva de consolidación inicial. La curva 2 dice la curva de consolidación en laboratorio. Y la curva 3 es la curva de consolidación de una muestra remoldeada. Fíjense que aquí estamos hablando de la misma muestra de suelo, que puede tener tres curvas. 1, 2 y 3, y fíjense que varían notoriamente. Hay cierta variación allí. Pero fíjense que todas como convergen, llegan a converger en un punto. Hablamos de 0.4 veces la relación de vacíos inicial. ¿Cuál será la curva del suelo? Pues la real es esta que está aquí.
del laboratorio, que de todas maneras, cuando nosotros, por más que uno quisiera extraer una muestra del suelo de forma inalterada me refiero a que en las condiciones iniciales, o sea, que el suelo no se... Cuando nosotros extraemos una muestra del suelo, el suelo tiende a expandirse. Manteniendo su relación de evasión inicial, su humedad inicial. A eso me refiero a un suelo inalterado. Eso es muy difícil hacerlo. Ya, de alguna manera, por más que uno trate de mantener las mismas condiciones, o metiendo la muestra de suelo en un entorno que mantenga esas mismas propiedades. Por ejemplo, hay gente que lo cubre con papel aluminio, las mete en una cava, en un termo para mantener su humedad inicial y todo eso. Por más que uno quiera, siempre habrá alguna modificación o no será 100% la muestra inalterada. Y es por eso que la curva de consolidación, fíjense, en laboratorio da diferente a la real. O sea, aquí es como si nosotros no la hubiésemos sacado del terreno y hubiésemos aplicado un ensayo de consolidación en campo, que pues no es común. Y fíjense, 3, una muestra remoldeada. Una muestra remoldeada es como que cambia completamente sus propiedades. ¿Ya? Entonces, es como si yo trajera la muestra de campo, cogiera, que por lo general las arcillas por lo general son plásticas, se comportan como una plastilina, entonces mantienen la misma forma cuando uno la saca del tubo muestreador. Entonces es como si yo cogiera esa muestra y es como si tomara una plastilina, o sea, le comienza a dar forma, le cambio la forma, o sea, y es un suelo remoldeado. Entonces fíjense que cuando nosotros remoldeamos el suelo, cambiamos todas sus propiedades y fíjense que la curva aunque aquí no está tan exagerado, bueno, de pronto aquí depende del grado de remoldeo, no se remoldeó tanto, pero entonces cambia, si se aleja más de la curva de compresión, de la curva de consolidación inicial. Y acá, bueno, el efecto de las perturbaciones, esto casi es lo mismo. Entonces tenemos la curva de consolidación virgen aquí, la de laboratorio, que cambia un poco, y el rebote, aquí puesto, aquí convergen, por lo general convergen cuando llegamos a ese valor de relación de vacíos. Pues siempre habrá algún grado de incertidumbre, ¿no? Pero la conclusión acá es que la muestra tiene que sacarse lo más cuidadosamente posible. No esperar, por ejemplo, y llevarla enseguida para el laboratorio. Porque si esperamos más tiempo y si no seguimos como el procedimiento adecuado para la extracción de las muestras en campo, entonces mayor será el grado de alteración y mayor será la incertidumbre cuando se vayan a estimar los asentamientos en el suelo. Efecto, bueno, acá
Cálculo de los asentamientos por consolidación primaria. Entonces, los asentamientos por consolidación primaria se pueden determinar de la siguiente manera. Con esta ecuación, esta es la ecuación general para estimar asentamientos. Nosotros, bueno, depende de la bibliografía, aquí esto es del Braja. Se utiliza el símbolo SP, pero normalmente uno habla de delta H cuando se calculan asentamientos. Entonces, los asentamientos por consolidación primaria se pueden calcular como, y bueno, supongamos que tenemos un estrato aquí. Esta es la línea de terreno natural. Aquí tenemos una arcilla de alta plasticidad. Y nosotros queremos calcular los asentamientos de un suelo. Bueno, aquí en un punto a una profundidad H mayúscula. No, perdón. Mejor dibujo eso acá. Esa es la línea de terreno natural. De pronto aquí hay un estrato de arena. Y más acá abajo tenemos un estrato de arcilla. Entonces tenemos aquí arena. Y una arcilla de alta plasticidad. Y acá pronto se quiera construir alguna edificación, no sé, aquí en la superficie. Y ese estrato de arcilla tiene una altura, un espesor H. Entonces, esa arcilla que está aquí sufrirá asentamientos por consolidación debido a la aplicación de esa carga, y supongamos que, bueno, tenemos el nivel freático aquí. Entonces, tiene este suelo que tiene una relación de vacíos inicial, es un 0, tendrá un coeficiente de compresión, un coeficiente de recompresión, C sub S o C sub R, tiene un peso unitario. O sea, ¿qué se hizo? Se tomó una muestra de suelo, de ese suelo, y se llevó al laboratorio, un cubito de ese suelo se llevó al laboratorio y se hicieron todos los ensayos, los respectivos ensayos, y se determinaron esos parámetros. Y también pues tendrá una presión de preconsolidación, sigma prima P. Entonces, la ecuación general para determinar los asentamientos ahí, por ejemplo, en esa arcilla, sería H multiplicado por delta E sobre 1 más G sub 0, siendo H el espesor del estrato de arcilla. Toda esa arcilla, todo se va a deformar. Tenemos es un 0, y ahí fíjense que hay un delta E. Tenemos un delta E. Delta E sería
Fíjense que aquí tenemos un delta E. La diferencia de E sub 0 menos la relación de vacíos en otro punto de la gráfica. Recuerden que a cada relación de elevación le corresponde un esfuerzo efectivo. Es decir, que yo puedo acá, para la carga que se le está aplicando a la superficie, yo puedo determinar la relación de vacíos que le corresponde. Y con eso uno determina el delta E. Pero normalmente no se expresa así con esta ecuación, sino que nosotros utilizamos, fíjense, que para arcillas normalmente consolidadas sabemos que el C sub C es la pendiente del tramo virgen. Es decir, E sub 0 menos E sub 1 sobre el logaritmo de sigma prima 1 sobre sigma prima 0. O sea, la pendiente del tramo virgen. Que es lo mismo delta E sobre el logaritmo de sigma prima 0 más sigma prima 0 corresponde al esfuerzo efectivo inicial de ese suelo. Es decir, antes de que nosotros le aplicamos esta carga, el suelo tenía un sigma prima 0 que corresponde a toda la altura que está por encima de ese estrato de arcilla multiplicado por el gamma. O sea, como ustedes lo hacen normalmente, cuando lo hacíamos en los ejercicios de esfuerzo. Pero se le aplicó una carga y esto le corresponde un delta sigma, o sea, un esfuerzo adicional. Este es el delta sigma que ustedes ven aquí. Si nosotros despejamos delta E acá, nos queda que delta E es igual a C sub C. Todo esto pasa a multiplicar acá por el logaritmo de ta. Y este delta E nosotros lo podemos reemplazar en la ecuación 1 aquí. Y nos queda que el asentamiento por consolidación primaria es igual a C sub C por H sobre 1 más E sub 0 por el logaritmo de sigma prima 0 más delta sigma sobre sigma prima 0. Estamos hablando de arcilla normalmente consolidada, es decir, estamos hablando, por eso es que metimos el C sub C. Estamos hablando de suelos que se encuentren sobre este tramo. Es decir, que esa ecuación se utiliza para suelos normalmente consolidados. Esta es la ecuación que se utiliza para calcular asentamientos en suelos normalmente consolidados. Entonces, por eso fíjense que yo les hablaba de los, bueno, ya los borré acá, lo había numerado 1, 2 y 3, sigma prima P, C sub 6 y C sub S, ¿no? Entonces, fíjense que en esta ecuación están, bueno, está solamente el C sub C. En la arcillas normalmente consolidadas está el C sub C. Si nosotros hablamos de arcillas sobreconsolidadas, nosotros también podemos determinar la ecuación para estimar los asentamientos de ese tipo de arcillas. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Esta figura que de referencia es... A ver. Tratando de buscar esta figura, pero para que lo vieran, vamos a ver.
Ok, sí es esto. Bueno, entonces fíjense lo que dice aquí. En arcillas sobreconsolidadas, y es sobreconsolidada, fíjense, y yo les dibujaba acá, le aplicamos una carga delta sigma. Si el esfuerzo inicial más la carga que yo le aplico, que es la carga de la edificación, es menor al esfuerzo de preconsolidación, el suelo es sobreconsolidado. O sea, uno tiene que tener en cuenta, no en la condición inicial, porque al final nos interesa es calcular los asentamientos cuando le aplicamos una carga en la superficie. Entonces debemos tener en cuenta, y por eso al sigma prima cero se le suma el delta sigma, la carga de la edificación. Si esa suma me da menor que el esfuerzo de preconsolidación, el suelo es sobreconsolidado. Y la variación será a lo largo de la línea CB, en esta curva que está aquí. CB, o sea, el suelo se va a mover en este tramo. Fíjense que aquí está el sigma prima C y aquí está sigma prima cero. Si yo le sumo el delta sigma y me da esa suma, me tiene que dar por aquí en este rango para que esté sobreconsolidado y se va a mover sobre este tramo. Y esa pendiente entonces es aproximadamente igual a la curva de rebote. Este es cuando inicio el ensayo. Y esta acá, cuando voy haciendo el ensayo y me da la gana de hacer una descarga, y esta es la curva de rebote. Esta es la de compresión inicial. Por lo general, esta curva, esta pendiente inicial de compresión inicial, es igual a la de rebote. Ya, entonces nosotros, de igual manera como hicimos acá, fíjense que nosotros en esta ecuación reemplazamos o buscamos la manera de relacionar el coeficiente de compresión. Análogamente lo vamos a hacer con las arcillas sobreconsolidadas. Ahora vamos a hablar del coeficiente de recompresión, porque estamos en este tramo, en estos tramos, y aquí hablamos es de la pendiente del coeficiente C sub S o C sub R. Entonces hacemos lo mismo. Despejamos el delta E, la única diferencia es que aquí tenemos el C sub S o C sub R. Y si lo reemplazamos en la ecuación inicial, tenemos que la consolidación primaria en un suelo sobreconsolidado, cuando sigma prima cero más delta sigma es menor a la presión de preconsolidación, es esta que está acá. La única diferencia entre las arcillas sobreconsolidadas, la ecuación de la arcilla normalmente consolidada, es que aquí aparece, en vez de C sub C, aparece un C sub S. O sea, es la misma ecuación. Y fíjense que si nosotros hablamos del mismo suelo y las mismas condiciones de carga, es decir, tiene el mismo sigma prima cero, tiene el mismo delta sigma, tiene la misma relación de evasión inicial, el espesor del estrato es el mismo, pero C sub S es diferente a C sub C. La pendiente C sub C de esta curva es mucho mayor a C sub S. Es decir, aquí me puede dar 0.35 y aquí puede dar 0.07. Por lo tanto, va en concordancia con lo que habíamos hablado, que un suelo sobreconsolidado, los asentamientos son menores a un suelo normalmente consolidado. Porque fíjense que aquí el C sub C es mucho mayor y este valor me va a dar mayor en un suelo normalmente consolidado. Aquí este valor es mucho menor y me tiene que dar un asentamiento pues más pequeño. ¿Viste? Entonces, si nosotros tenemos que, eso es cuando el sigma prima cero y el delta sigma, la sumatoria, la suma de esos dos me da menor al esfuerzo de preconsolidación. Se utiliza esta ecuación. Pero puede ocurrir que el sigma prima cero más el delta sigma sea mayor al esfuerzo de preconsolidación. Es decir, puede ocurrir de que aquí en esta curva, antes de aplicarle la carga de la edificación, quito aquí, antes de eso, el suelo era
era sobreconsolidado, pero vine, le apliqué la carga. Aquí está. Este delta sigma es muy grande y por lo tanto superamos al esfuerzo de preconsolidación. Es decir, sigma prima 0 más delta sigma me da un valor por acá. Es decir, que el suelo, después de aplicarle la carga, se va a mover por el tramo virgen o la curva NSL. Lo cual quiere decir que el suelo tendrá asentamientos elásticos, porque antes de aplicarle la carga estábamos sobre ese tramo, y va a tener asentamientos plásticos, o sea, no recuperables porque se pasó al tramo normalmente consolidado. Entonces, ¿qué toca hacer ahí? Nos toca sumar los asentamientos en el tramo sobreconsolidados y los asentamientos en el tramo normalmente consolidado. Entonces, aquí está esa sumatoria. Y esta es la ecuación cuando tenemos esa condición. Una ecuación un poco más larga. Y fíjense que aquí hay una aclaración. Sin embargo, si se proporciona la curva, o sea, la curva de consolidación, uno simplemente puede escoger de la gráfica el delta E para el rango de presiones que corresponde. Y ese valor nosotros lo podemos sustituir en la ecuación 1. Y se determinan los asentamientos. ¿Cómo se hace eso? Pues busco en la gráfica tal, sigma prima 0, le corresponde un S, un 0 de tanto. Luego, el esfuerzo que se le va a aplicar, que tiene que ser mayor, y le corresponde un E de tanto. Esa diferencia, entonces, nosotros lo utilizamos en la ecuación y podemos calcular los asentamientos. Y esto es geometría, y esto también lo conocemos de la gráfica. Cuando se tiene la curva de consolidación. Aquí no es necesario, aquí solamente si tenemos esos parámetros sigma primas, la presión de preconsolidación, el C sub C y el C sub S, nosotros directamente podemos elegir las ecuaciones. Entonces, aquí aparece un sigma prima C. Esta es la presión de preconsolidación, sino que en otros libros lo llaman como, no sé, como el subíndice de C. Pero esta es la presión de preconsolidación. Y aquí también aparece. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces, en resumen, la ecuación para determinar asentamientos en arcillas normalmente consolidadas es esta que está aquí. Y en arcillas sobreconsolidadas son estas dos. La primera es cuando, ya saben, el suelo inicialmente sobreconsolidado y le aplicamos la carga de edificación y sigue siendo sobreconsolidado. Y esta es cuando inicialmente el suelo está sobreconsolidado, pero le aplicamos la carga y el suelo pasa a ser normalmente consolidado. Por eso es importante conocer la presión de preconsolidación, que se utiliza este método, para saber cuál ecuación voy a utilizar de las tres. Pues, o también lo mismo, la relación de sobreconsolidación. Si la relación de sobreconsolidación da mayor o igual que 1, ya yo sé que que el suelo es normalmente consolidado y tengo que utilizar esta ecuación. Y si ocurre lo contrario, sé que debo utilizar una de estas dos ecuaciones. Y el criterio para diferenciarlo es este que está aquí. Sigma prima 0 más delta sigma, si es menor a la presión de preconsolidación, utilizo esta ecuación. O lo contrario, utilizo esta ecuación que está acá. ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces ahí las dudas se resuelven es haciendo ejercicios. Aquí hablé mucho explicándoles esto, pero bueno, de pronto ahí se enredan un poco, pero cuando hagamos los ejercicios, y voy a hacer un ejercicio completo, tanto cuando es normalmente consolidado y cuando es sobreconsolidado, y cuando tenemos una gráfica, normalmente en los ejercicios que encuentran en los libros no les dan, no tienen esa, bueno, no muestran como la gráfica, sino les da el valor enseguida, si prima P es tanto, si se sucede tanto, se sube es tanto, y entonces, y así. Entonces el ejercicio que vamos a hacer, con una curva de consolidación real y vamos a calcular asentamientos. Ya no lo dejaríamos mucho, entonces no nos daría tiempo. Entonces, ese ejercicio lo veremos dentro de 7 días, porque ya saben que la próxima clase es el parcial. Y bueno, termino aquí hablando un poco de algunas correlaciones que existen para calcular el C sub C y el C sub S. Entonces, eso empíricamente se encontró que hay una relación directa entre el límite líquido y el coeficiente S de compresión, y que se puede determinar como 0.009 el límite líquido menos 10. Y el C sub S, por lo general, toma un rango entre un cuarto hasta un sexto de C sub C. No. Entonces, a veces uno no tiene no hay la posibilidad. Por ejemplo, hay proyectos que no son de gran envergadura. Un ensayo de consolidación pues requiere tiempo y además tiene un costo. Entonces, en proyectos que no son tan grandes y no hay la posibilidad de hacer ese ensayo, entonces uno con el límite líquido puede determinar el C sub C y el C sub S. El problema está en que la única manera para saber si una arcilla normalmente consolidada o sobreconsolidada es el ensayo de consolidación. O sea, no hay forma. Hay algunas correlaciones para determinar el sigma prima P, pero eso no son muy confiables que digamos. Y acá, bueno, les dejo el procedimiento para calcular los asentamientos por consolidación. Primero, entonces, calcular el esfuerzo vertical efectivo actual del suelo, es decir, antes de aplicarle la carga de la edificación, y la relación de vacíos inicial. Entonces, en los ejercicios a veces les dan, esto lo calculan, y esto a veces también uno lo determina de la curva, o también, o con ensayo de relaciones volumétrica y gravimétrica también se puede determinar. Entonces se determinan esos dos en el centro del estrato del suelo al cual se le va a determinar el asentamiento. Es decir, aquí fíjense, cuando le aplicamos esta carga, el suelo tiene un estrato H. Pero lo común es tomar una muestra de suelo a una distancia Z, que es H medio, o sea, a la mitad del estrato. Los asentamientos los vamos a calcular a la mitad del estrato de arcilla. En el centro del estrato del suelo, utilizando uno de los métodos vistos en clase. Se calcula el esfuerzo vertical efectivo final, es decir, el de la edificación. Y luego se determina si la arcilla es normalmente consolidada o sobreconsolidada, y se utiliza la ecuación que corresponde para el cálculo del asentamiento. Y listo, entonces en la clase que sigue, continuamos con este tema, entonces miramos los ejercicios para el cálculo de esos asentamientos. Bueno, entonces si no tienen preguntas, aquí alguien estaba preguntando algo, pero no me había dado cuenta.
Listo, bueno, los que se tuvieron que ir, igual ahí está, ahí les dejo la clase grabada. Bueno, entonces, nos estamos hablando y cualquier pregunta, entonces me consultan ahí el correo. Entonces, que tengan un buen día.